principio de funcionamiento, cómo opera, bajo qué leyes está constituido, pero sobre todo vamos a ver el principio de funcionamiento del motor eléctrico en corriente alterna, porque es el primero que vamos a ver, ya que así lo requieren las otras unidades de aprendizaje, tales como instalación de sistemas de control eléctrico, así como instalaciones eléctricas industriales. Bien. Resulta ser que hay una ley, bueno, antes que la ley, hay una regla que en su momento la vimos, en la cual se denomina regla de Fleming de la mano derecha. Esa regla de Fleming de la mano derecha se establece para generadores, y en su momento se los dije, es exclusivamente para generadores. La regla de Fleming de la mano derecha tiene otra forma de expresión, la de la mano izquierda. Y la de la mano izquierda es exclusivamente para motores eléctricos. En dicha ley, perdón, en dicha regla, se tiene un eje básico, el cual se refiere al dedo índice, el dedo medio y el dedo pulgar. Cuando estamos manejando la regla de la mano derecha, tenemos algo parecido. El índice, el pulgar y el dedo medio. El índice me indica, valga su redundancia, de ahí el nombre del dedo índice, me indica dirección de campo magnético. Sí. Esta, en generadores, me establece la dirección de la corriente inducida, corriente eléctrica inducida. Y por último, este me establece movimiento del conductor, es decir, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Esta regla puede girarse sobre el vector de dirección de campo. Es decir, si yo tengo esta regla, esta es la regla Fleming de la mano derecha, esta, puedo hacerlo así. Lo puedo girar. Pero siempre este es mi eje de referencia, el campo magnético. Siempre el campo magnético va a ser mi eje de referencia. Siempre, toda la vida. Bien. Esa es la de la mano derecha. Esta ya no me importa. Me importa esta, la regla de Fleming de la mano izquierda. ¿Por qué se establece de una mano o de otra? Porque una es generación y otra es consumo. Otra es transformación de energía eléctrica mecánica, mecánica eléctrica. Bien. El índice también va a referirse a la dirección del campo magnético. Es muy importante. ¿Sí? Dirección del campo magnético. O sea, la regla de Fleming de la mano izquierda. Dirección del campo magnético. Dirección con el dedo medio. Dirección de la corriente. Y por último, con el pulgar, dirección del desplazamiento. O sea, del movimiento, hacia dónde se va a dirigir. Pero ojo, ¿por qué debemos de diferenciarlos? Porque aquí yo le aplico movimiento y esta genera el movimiento. Es decir, la interacción entre estas dos fuerzas
me va a producir una tercera fuerza. Esa tercera fuerza es la división del desplazamiento. Ahora, ¿cómo se da este efecto? ¿Por qué se da? Es lo que ahorita vamos a observar. Vamos a remontarnos a la parte de generación y específicamente a lo que es el punto de electromagnetismo. Este es un conductor que transporta corriente. Dicho conductor que transporta corriente va a producir circunscritamente un campo magnético. Pero ojo, ese campo magnético no nada más es un solo arito, no, es una infinidad de aros. De hecho, se dice que aquí hay una cantidad de aros infinita. La suma de todos esos aros me va a generar un cilindro alrededor del conductor. Es decir, tengo mi conductor y lo que viene siendo el campo magnético, si yo lo corto, más o menos va a ser esto. Este espacio que queda aquí, ojo, fue alrededor del conductor, es el llamado campo magnético. ¿Ese quién lo descubrió? Oersted. Recuerden que eso ya lo vimos en su momento y es parte esencial del electromagnetismo y magnetismo. Ahora, ¿por qué tenemos que verlo? Porque da la casualidad que este conductor está referido a esta regla. Este conductor va a ser quien transporte la corriente que va a producir una fuerza magnética. ¿Cuál es la otra fuerza? Pues una dirección del campo magnético. Entonces, aquí ustedes pueden pensar en un momento dado, bueno, si este es un campo magnético, ¿por qué hay otro campo magnético? Porque antes que cualquier otra cosa, el campo magnético, ¿quién lo produce? La corriente. Por lo tanto, debo de considerar antes que campo magnético la corriente. Entonces, ¿quién me lleva o quién me transporta corriente? Un conductor. Este conductor va a transportar corriente. Y este otro campo magnético, pues es un campo magnético al cual le voy a llamar del inductor. Recuerden, retomando las nociones de generadores, un conductor puede transportar corriente si tiene una tensión aplicada. Y un inductor puede producir campo magnético si está magnetizado o bien si tiene una bobina. Eso es lo que ahorita vamos a tratar de analizar, precisamente para definir el principio de funcionamiento, en este caso del motor eléctrico. Ahora bien, entendiéndolo de esa forma, sencillo, si el conductor transporta corriente, va a producir campo magnético. Pero para que haya ese desplazamiento, debe de haber una interacción entre esta, que es un campo magnético, y este, que es una corriente específica. ¿De qué valor? Todavía no me interesa, pero debo de saber eso. A partir de este análisis, alguien, dos franceses de hecho, desarrollaron su ley de Biot y Savart. Pueden encontrar este nombre de Savart con B, no con V, con B. Dicha ley establece algo muy simple, pero para poderlo establecer, se parte de esto. Y esta es, en esencia, la representación gráfica de la ley de Biot y Savart. Pero fíjense, antes que empecemos si yo sigo la regla de Fleming, ella me establece que voy a tener campo magnético. Esa es una zapata norte. O sea, es una zapata magnética norte y una zapata magnética sur. Ahí están mis dos zapatas magnéticas. Voy a producir un campo magnético que sale de norte a sur, o de sur a norte, no me interesa, el chiste es que se establece. Ahí está. Muy bien. Pero también tengo un conductor, espero que se alcance a apreciar, el cual transporta corriente.
esto va de naranja, perdón, y este va de color verde, para diferenciarlos, ¿sí? Esta es la fuerza que me sirve como eje de referencia, lo del dedo índice, de norte a sur. Esta corriente viene hacia mí. Eso significa que viene hacia mí. Pero si nos acordamos de lo que dice Oersted, si la corriente fluye en este sentido, tengo un campo magnético de esta forma. Recuerden, Oersted estableció que las corrientes producen un campo magnético circunscrito al conductor. Entonces, es en este sentido. El campo magnético va a ser así. Uno es hacia un lado y el otro es hacia el otro lado. Muy bien. Ambas fuerzas, este tiene campo magnético, pero para que haya campo magnético hay corriente. Y este hay un campo magnético fijo. ¿Qué se van a interaccionar? Los campos magnéticos de ambas. ¿Qué me va a provocar? Un tercer campo, un tercer eje, un tercer movimiento, un tercer vector que me va a producir un desplazamiento. ¿Pero por qué se da? Pues simplemente este conductor se va a introducir aquí. ¿Qué creen que ocurra? Lo siguiente. Vuelvo a poner la misma zapata polar. Aquí la pongo. Ahí están mis zapatas polares, norte, sur. Pero ojo, cuando yo coloco el conductor con corriente, así, y su campo magnético circunscrito al conductor, así, ahora el campo magnético principal se va a distorsionar. Antes era rectilíneo, en forma de línea recta. Pues ahora no. Fíjense qué ocurre. Los que están más cercanos al campo magnético del conductor, fíjense. Este viene por acá y va a ser ayudado por este. ¿Por qué? Porque son dos vectores. Los dos van en la misma dirección. Pero aquel vector que va en sentido contrario, ¿qué creen que provoque? Una distorsión. Y a partir de aquí observamos que hay puras distorsiones en la parte de arriba, pero en la parte de abajo hay atracciones. ¿Por qué? Porque se están atrayendo. Así más o menos. Esta interacción magnética, estos con este y estos con este, provocan que el conductor se tienda a desplazar según la regla de Fleming, considerando la dirección del campo magnético original, considerando la dirección de la corriente en el conductor, viene hacia mí, por lo tanto mi campo magnético está en esta dirección. Y considerando esta interacción magnética, se va a producir un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, el conductor se va a mover o va a tender a moverse hacia arriba. Simplemente porque por la interacción de campos magnéticos. Pero ojo, esta es fuerza en un solo conductor. Aquí le ponemos fuerza en un conductor. Pero ¿cuál fue la clave? La corriente y el campo magnético. ¿La corriente en dónde? En el conductor. ¿Y el campo magnético en dónde? En las zapatas polares. O sea, en los inductores. Esa es la clave. Esto es fácilmente reconocible en un motor de corriente continua. En el de alterna no. En el de alterna debe de haber algo previo a esto. Ese algo previo a esto, ahorita que terminemos de la parte del principio de funcionamiento, lo vamos a tratar de analizar. Entonces, estos dos efectos magnéticos, el del conductor y el del estator, o bien dicho, inductor, van a provocar un tercer efecto, que es un efecto de movimiento, que es este vector hacia arriba, o bien puede ser hacia abajo. ¿De quién va a depender que es hacia abajo? De la dirección de de la corriente en el conductor y de la dirección del campo magnético. Por ejemplo, si yo lo giro manteniendo el campo magnético en la misma dirección como eje referencial, ¿qué pasa con la corriente? Entra. ¿Qué pasa con el movimiento? Va a ser hacia abajo.
Vamos a tratar de hacerlo. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo se genera. Observen. Voy a borrar la regla de Fleming. No tiene caso que la tengamos ahorita. Más adelante se las voy a pasar. Esta tampoco. Bien. Tengo un conductor. No infinitamente largo, porque tampoco nos alcance. Tenemos un conductor. Listo. Si yo lo doblo a la mitad, lo convierto en esto. Más o menos en eso. Entonces el conductor se hizo una espira. De este lado tengo un lado activo y de este lado tengo otro lado activo. Estos dos se llaman frontales o lado frontal y ese lado se llama lado posterior. El lado posterior se define como el lado que une los dos lados activos. Los dos lados activos se definen como los dos lados que están influenciados o que van a estar bajo los efectos del inductor. Esos son mis lados activos. Entre este y este y este. Son los dos lados activos. Pues resulta ser que cada lado activo va a estar sujeto a un polo. ¿Cuál es la diferencia en grados entre uno y otro lado? 180 grados. Si yo lo veo de forma frontal desde aquí, pues tengo este conductor y al fondo la entre ambos conductores. Resulta ser que ahora este conductor lo voy a introducir a este campo magnético. Ahora, antes de introducirlo a este campo magnético, debo de considerar lo siguiente. Si yo hago que la corriente fluya por aquí, tengo un punto de entrada y un punto de salida, ¿están de acuerdo? Antes era punto de salida, nada más. Ahora es punto de entrada, punto de salida. Pero si yo lo doblo, puedo observar a la vez punto de entrada, punto de salida. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si tengo un punto de entrada y un punto de salida, ¿cómo van a ser mis campos magnéticos? Fíjense. Mi campo magnético es así. Y este es el mismo sentido contrario. ¿Sí? Listo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué pasa si yo los introduzco a este campo magnético principal o fijo? Porque este campo magnético puede ser variable. ¿Por qué? Porque puedo variar la corriente a como se me venga en gana. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Cómo? Variando la tensión. Si varío la tensión, varía la corriente. Puedo variar la resistencia de la bobina, también lo puedo hacer, de la espira lo puedo hacer. ¿Cómo? Poniéndole una resistencia en serie a quién? A la misma espira. Entonces, el campo magnético de esto puede ser variable, pero este no. Este es fijo. Ese ya no lo puedo variar. Ese debe ser fijo. Fíjense. Voy a introducir estos dos en un campo magnético continuo y constante. Entro aquí, entro acá. Sigo el mismo ejemplo que tengo acá. ¿Qué va a ocurrir cuando yo meta el conductor? Simplemente, cuando introduzco los conductores, a la vez, no crean que primero entra uno y luego otro, no. Tienen los dos que entrar obligadamente al mismo tiempo, simultáneamente, fíjense. Tengo entrada y salida de corriente. Siguiendo este ejemplo, este es mi campo magnético y este es mi campo magnético. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense. Aquí sufre una atracción y aquí sufre repulsión. Atracción, repulsión. Atracción, repulsión. Atracción,
repulsión. Y aquí sufre lo mismo, pero en sentido contrario. Repulsión, atracción. Repulsión, atracción. Repulsión, atracción. Repulsión, atracción. ¿Y eso qué me genera? Que voy a tener de este lado una fuerza hacia abajo. Hacia abajo. Dirección del campo magnético, dirección de la corriente, va para adentro. Una fuerza hacia arriba. Resulta ser que entre este y este hay una distancia. Exactamente en el punto medio, central, voy a generar lo siguiente, muchachos. Fíjense. A esto se le llama brazo de palanca. Tengo una fuerza hacia arriba, tengo una fuerza hacia abajo, se dice par de fuerzas. Esto, este brazo de palanca, me genera un movimiento circular. Tiende a hacer esto. Un desplazamiento más o menos así. ¿Qué pasa si yo le pongo un montón de bobinas? Se mejora el desplazamiento. Todos vienen siendo más o menos movimientos tangenciales. De hecho, la fuerza se da en la tangente. No se da en el centro del conductor, no se da tangencialmente hablando. Lo pongo aquí para evitarnos ponerlo sobre el campo magnético, sobre la fuerza, etcétera, etcétera. Para eso se pone en medio. Pero en esencia, el movimiento es tangencial. Este movimiento circular es la clave de los motores eléctricos. Pero ojo, esta es la famosa ley de Biot-Savart. ¿Qué estamos observando? Que a fuerza necesitamos que haya corriente en el conductor y un campo magnético. A fuerzas, un campo magnético principal. Y que el conductor que lleve corriente. Esa es la clave. Pues a partir de esa observación, Biot-Savart establecen lo siguiente. Si un conductor se encuentra dentro de un campo magnético fijo, y dicho conductor transporta corriente eléctrica, lógicamente, coma, el conductor se desplazará perpendicularmente al plano del campo magnético principal. Esa es la ley de Biot-Savart, que es la base del funcionamiento de todo motor eléctrico. Nosotros podemos analizar esto y lo vemos fácilmente en un motor de corriente continua, y ahorita van a ver por qué fácilmente. Simplemente el motor de corriente continua pues tiene las partes necesarias requeridas. Pues nada más para que podamos analizarlo. Fría y básicamente observen.
Fíjense. Estoy buscando una imagen que sea lo suficientemente clara y sencilla para que la aprecien rápidamente. A ver, vamos a ver. Les comparto la siguiente imagen, muchachos. Listo. Ese es un rotor llamado armadura. Bien. Observen el puntero. Este es el núcleo de la armadura. Este donde tengo el puntero, todo este. En el núcleo de la armadura tengo el acero al silicio, que son estos metales, las bobinas, estas específicamente, estas pequeñas como trincheras, son las ranuras. Esta es la flecha. Atraviesa, lógicamente. Sobre la flecha se monta todo. Ese es el conmutador. Su función es, en generadores, transformar la corriente alterna inducida en continua. En motores es meter la corriente eléctrica. O sea, a través del conmutador o colector, metemos la corriente eléctrica a las bobinas ¿de quién? De la armadura. Ahora bien, aquí es donde se produce el campo magnético, aquí, en estas bobinas. Esas bobinas fácilmente interactúan con un estator. Ahorita les enseño el estator. Y el estator comúnmente tiene otras bobinas. O sea, la clave es que son puras bobinas, puras bobinas, puras bobinas. Esa es la ventaja. Listo. Les comparto la siguiente imagen. Listo. Este es el estator. Aquí es donde se coloca, en esta parte de medio se coloca el rotor. Son bobinas, aquí lo ven. Estas bobinas van a producir un campo magnético a través de corriente eléctrica. Aquí están mis terminales de alimentación del estator. Aquí es donde yo produzco el campo magnético, ese que dice la ley de Biot-Savart, del campo magnético fijo. Y de hecho, la mayoría de las veces los campos magnéticos en motores de corriente continua son fijos y no variables. O sea, fijos en el sentido de que no varían de valor tanto desde el punto de vista tiempo como en intensidad o magnitud. No varían, son valores constantes, tienden a ser valores constantes. Cosa que en corriente alterna tenemos ese problema, la variación. ¿Por qué la variación? Pues porque es corriente alterna, simplemente. Bien, vuelvo a poner aquí la imagen de la armadura
Vuelvo a compartirles. Entonces, aquí nosotros producimos campo magnético, pero es a través de corriente. Eso fácilmente nosotros podemos crearlo en corriente continua. El problema es la corriente alterna, porque en corriente alterna necesitamos pasos previos a lo que les acabo de decir. Es decir, para que yo pueda echar a andar un motor de corriente alterna, necesito fuerzas observar qué carambas va a pasar previo a todo esto que les acabo de decir. Antes de que se produzcan los brazos de palanca, antes de que se produzcan las interacciones magnéticas entre el rotor y el estator, necesito conocer qué carambas pasa. Y para tal efecto, ahorita lo vamos a empezar a analizar. Pero antes de, vamos a ver cuál es la diferencia entre un rotor de motor de corriente continua, o sea, es una armadura, es una armadura, y un rotor jaula de ardilla. Voy a dejar de, no, perdón, lo voy a mantener. Los estatores son prácticamente semejantes, ¿eh? Tiene diferencias en su configuración un poquito. Difieren un poquito. ¿En qué sentido? Ahorita les voy a comentar que unos estatores son de polos salientes y otros son de polos no salientes. ¿Qué es eso? Los polos no salientes significa en esencia en motores, son polos que dirigen campo magnético, son de corriente continua. Y los polos no salientes son los rotores, perdón, son los estatores de corriente alterna. Porque un estator de corriente alterna tiene polos no salientes, es porque hace un campo magnético más uniforme en todo el estator. Esa es la diferencia entre ambos motores. Pero también ahorita van a ver por qué, porque no nada más es así porque sí, no, ahorita les digo pues por qué. El estator clásico que nosotros usamos es un simple cuerpo de metal con laminaciones y un montón de bobinas. Perfecto, no hay problema. Es el clásico. El problema es cuando es un jaula de ardilla. Por ejemplo, les muestro una imagen donde se ven dos rotores de motores de corriente alterna. Espero que se aprecie, quizás no se alcance a apreciar por lo chafa de las imágenes, pero bueno, a ver, vamos a ver si se alcanza a apreciar. Listo. Ahí dice rotor jaula de ardilla o en cortocircuito. Efectivamente, así se le denomina. Y el del lado derecho se llama rotor de vanado. Da la casualidad que la armadura, como ustedes la vieron, que el día jueves vamos a hacer la práctica respecto precisamente a eso. Les vuelvo a compartir la armadura. Obsérvenla. La armadura tiene bobinas. La bobina se le llama también devanado. Bobina o bobinado es lo mismo. Devanado, arrollamiento es lo mismo. O sea, son 4 nombres que significan lo mismo en términos de electricistas, en términos de mantenimiento, en términos de ingeniería, significan lo mismo. Cuando yo veo rotores devanados como el que les estoy enseñando del lado derecho, específicamente cuando vean esta palabrita rotor devanado, lo van a tener que asociar con un devanado trifásico. ¿Qué significa eso? Espérense, ahorita lo vamos a ver. Y cuando veamos rotor jaula de ardilla, vamos a ver un rotor parecido a este. Un rotor de aluminio, el cual se dice que está en cortocircuito. Precisamente esta parte, tanto la parte del lado derecho como del lado izquierdo, están en cortocircuito. ¿Cuál es la ventaja o desventaja del motor jaula de ardilla? Primero, es muy ligero. Esa es su gran ventaja. La ligereza de la máquina es demasiado en comparación del motor rotor de vanado. El motor rotor de vanado es muy pesado.
Cuando vean la palabrita de rotor de vanado, las palabras de rotor de vanado o rotor bobinado, es lo mismo. Bien. Voy a buscar otra imagen de rotor jaula de ardilla para que lo vean más claramente, porque sé que no se alcanza a apreciar, o sea, seamos honestos. Es difícil que se aprecie bien, 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 bien. A ver, permítanme. Aclarando algo que también es muy importante que ustedes sepan. El rotor de vanado o rotor bobinado se puede reparar. El rotor jaula de ardilla no se puede reparar. O sea, ese difícilmente, el rotor no se puede reparar. Pero para que se dañe, cuesta muchísimo para que se llegue a dañar. O sea, no, es difícil que se dañe un rotor jaula de ardilla. Pero se puede llegar a dañar. O sea, no está fuera exento de que se dañe. Si se daña, pues ya se tira. No se puede reparar, no se le puede hacer nada. O sea, simplemente se dañó, se tira. ¿Se puede conseguir otro? Sí, sí se puede conseguir otro rotor y se le adapta. Se acabó, no hay problema. A ver, vamos a ver. Aquí está, a ver, vamos a ver. Espero que se aprecie de forma adecuada. Listo. Ahí está. Rotor, jaula de ardilla. Fíjense, la parte de hasta arriba tiene tres nombres, sí. Chapa magnética. La chapa magnética es el núcleo. Así como en la armadura tenemos un núcleo, también aquí tenemos núcleo. ¿Cuál es el objetivo del núcleo? Ah, pues tener dónde se coloque el conductor. ¿Cuál es el conductor? Pues el aluminio. Las barras rotóricas se colocan aquí en las ranuras. Son pequeños perfiles de aluminio que se colocan aquí cuando el aluminio está fundido. Y el anillo en cortocircuito, que es el que va a hacer las funciones de poner en contacto todo lo que está dentro de las ranuras. Esta es la flecha y mis dos valeros. Aquí faltó el ventilador. Hay veces que estas máquinas el ventilador lo tienen por afuera, no por dentro. Lo tienen por afuera, porque precisamente son muy grandes. Este es un rotor de una máquina de más o menos 5 HP. O sea, es una máquina pues ya considerablemente grande. Lo importante es que vean que no tiene nada que conecte hacia afuera. O sea, estas partes son mecánicas. Esta y estas son mecánicas. Nada más. Entonces, ¿cómo caramba yo le meto corriente? ¿O cómo le saco corriente? No, no se puede. Estas máquinas se les llama de inducción. Porque trabajan basándose en la inducción. Así archivo como si primero trabajan como máquinas de inducción. Después trabajan bajo la ley de Biot-Savart. Pero primero trabajan como máquinas de inducción. Por eso es que no es tan fácil los dos principios de funcionamiento. El que acabamos de ver es para motor de corriente continua. En ese se basan todos. Sí, pero para que haya corriente en el conductor, ¿qué carambas tengo que hacer en un motor de corriente alterna? Precisamente para eso es el devanado de inducción. Esta bobina es una sola bobina que tiene un montón de derivaciones. Están en cortocircuito. De ahí el nombre, motor de inducción. Y eso es lo que ahorita vamos a empezar a observar. Necesito que observen el otro rotor, que es el que comúnmente vamos a emplear y que ustedes pueden observar en algún lugar donde vayan ustedes a dar mantenimiento. Fíjense. Listo. A ver, observen. A ver, vamos a ver. Este es el otro rotor, muchachos. Rotor devanado, rotor bobinado.
se parece mucho al de la armadura. La única diferencia es que para que yo pueda tener continuidad al exterior, tengo 3 anillos rozantes. 1, 2, 3. Y esos 3 anillos rozantes conectan con una serie de carbones, los cuales sacan la energía para que yo la pueda controlar. ¿Qué pasa en la armadura? A la armadura yo le tengo que meter corriente. ¿Se dieron cuenta de lo que dije? Los 3 anillos rozantes sirven para que yo pueda controlar la energía que se produce aquí adentro, por efectos de inducción aquí adentro. En la armadura, yo le aplico corriente directamente. Es decir, de una saco y de la otra meto. Esa es la diferencia en esencia. Pero este motorcito, específicamente el motor rotor de venado, funciona igual que el jaula de ardilla, por inducción. Lo que pasa es que en el jaula de ardilla la inducción es en aluminio y en el rotor de venado o bobinado la inducción es en cobre. Es la única diferencia. Pero esa pequeña diferencia es 1/3 de potencia. Mayor en el de cobre respecto al de aluminio. Por eso es que este es muy difícil de controlar, muchachos. Este me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es muy problemático. Necesitamos muchos medios de control, cosa que el jaula de ardilla no necesita nada. Ese es el rotor de venado, rotor bobinado. Este necesita muchos aditamentos para poderlo arrancar. De hecho, si no tiene esos aditamentos, el motor no arranca. Y este motorcito que ustedes ven aquí, bueno, el rotor de este jaula de ardilla, pueden echarlo normal, pueden echarlo a andar normal, así, sin problema de nada. Esa es la gran diferencia entre los 3 diferentes tipos de rotores. Hay un cuarto rotor. Ese cuarto rotor se dice de imán permanente. La única desventaja del imán permanente es que o el rotor es el del imán o el estator es el del imán. Esa es la gran desventaja. Y aparte, es de baja potencia. No me sirve. Sí me sirve para robótica y para hacer cositas bonitas de movimientos sincronizados y todo, apantallantes, sí, pero no me sirve para lo que yo necesito, por ejemplo, mover una prensa, mover una cizalla, mover un doblador, o simplemente mover una motobomba, hacer que el agua fluya hasta el piso 60 de un edificio y a partir de ahí baje por gravedad. ¿Se me explicó? O sea, hay motores que tienen una función específica. Los motores que nosotros vamos a ver pues, son motores de potencia. Son máquinas grandes, de 100, 200, 500 HP. O sea, son motores que realmente sí se considera su potencia. Estos motorcitos que les digo de robots, esos de juguete, ahorita les enseño uno, que traen la mayoría de los juguetes electrónicos. No, pues eso es que. Vamos, hasta su mugroso de vanado son 3 bobinas de vanado imbricado. O sea, realmente no consumen gran cosa. O sea, no, realmente no. A ver, permítanme buscarles uno para que observen la diferencia.
Ah, permítanme, es que no encuentro. Hace rato lo vi, ya no está. Este es el motor de esos de juguete. Pueden trabajar a 3 volts, a 6 volts, a 9 volts, a 12 volts. De hecho, son muy primitivos. Tienen un rotorcito que tiene tres delgas en un conmutador, porque son 3 devanados. Y esos 3 devanados se conectan a 3 delgas. Y la parte del exterior, o sea, del estator, es donde tenemos el imán permanente. Es un imancito permanente común y corriente, o sea, tiene su polo norte y su polo sur. De hecho, se ven de diferente color, comúnmente es rojo azul. Es la forma en la cual comúnmente se tiene. Y en esencia sí son esos motorcitos, son muy básicos, muy elementales. ¿Se utilizan para qué? Simplemente para provocar movimiento a baja tensión, pero realmente con valores muy pequeñitos de tensión y de corriente. Por ejemplo, les comparto a ver si lo puedo jalar. Igual no puedo. Ese tipo de motores, el que les comento, son motores miniatura. De hecho, si alguna vez han abierto un control de PlayStation o de Xbox, esos motorcitos son los que se utilizan precisamente para la vibración, el famoso shock, para cuando son los juegos Para y los gatillos, ¿no? exactamente para eso sirven. Son los que hacen que vibre el control. O sea, imagínense el tipo de corriente que están aplicándose. De hecho, son diferentes señales las que se aplican a esos motores para que hagan ese movimiento. Pueden ser corrientes continuas pulsantes, corrientes continuas cuadradas, triangulares, oscilantes. Precisamente para cada efecto que se tiene en el videojuego, por ejemplo, de un golpe, de un proyectil, de una bala,
de un cañonazo, de corriente de viento, etcétera, etcétera, a través de una codificación de señal, se hace que el motor vibre, gire, y aparte tiene una especie como de plástico que gira y es el que hace que gira constantemente, sí, pero el plástico que tiene acoplado, la forma que tiene, hace que se mueva y genera aire al interior del control y eso provoca esa sensación como de impacto. Son esos motorcitos pequeñitos que, bueno, uno puede decir, ay, qué gran ciencia. Pues la gran ciencia es precisamente tener un motor de esas dimensiones. Insisto, son de 3, 6, 12 volts. De hecho, hay motores más pequeñitos, de 1.5 volts. Esos donde se utilizan en las computadoras. Por ejemplo, los ventiladores, por ejemplo, hay unos motores que tienen, más bien unas computadoras que tienen motores para lo que es sistemas de enfriamiento, para hacer bombas, mini bombas. Esas máquinas utilizan precisamente motores a 1.5 volts. El flujo de agua es muy pequeñito para nosotros, o sea, en términos reales es pequeñito, pero para términos de la computadora es muchísima agua. Esos motores son los que uno puede decir, estos los voy a usar. Sí, para la gente que no sabe los puede usar. De hecho, estos motorcitos fácilmente con un TIP, o sea, un transistor, creo que es el TIP 125, se puede controlar bien fácil. Bien fácil que se pueden controlar. Pues, corriente continua, cualquier cosa es fácil. Háganlo en alterna. En alterna no es tan fácil controlar. Esos fácilmente se pueden controlar con diagramas. De hecho, googleen algún día que tengan tiempo, dinero y esfuerzo, metan control de un motor de DC, así, control electrónico de motor DC. Y van a observar que sale luego este motor, con sus dos transistores TIP 125 creo que son, y fácilmente se controlan. Hacen su sistema electrónico, bla, 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 muy padrísimo, sí, pero pues es cualquier cosa. Controlen un motor de corriente alterna como es el que vamos a ver más adelante y van a ver que no es tan fácil. Bien, dejo de compartir este motorcito, quería que vieran la diferencia. Estos son de baja tensión, ese que les mostré. No, el que vamos a usar, pues realmente a 24 volts, que ya vimos una práctica cuando generamos corriente eléctrica a baja tensión. Ya lo vimos, así que por eso no hay ningún problema. Por último, quiero que observen este conjunto de motor. Listo. Es un rotor jaula de ardilla. Y aquí se tiene la bobina. Por las características puede ser un rotor trifásico. Características físicas. Observen en la parte de atrás, son 3 cables. Es un motor de 3 terminales. 1, 2, 3. Trifásico. Aparte, el devanado se ve igual, o sea, me refiero igual en cuanto a la distribución. Esa es la diferencia entre un motor monofásico y un motor trifásico. Ya vamos entrando a tema. Motor trifásico, motor monofásico. El motor trifásico y el motor monofásico se diferencian mucho en su bobina, en todo este arrollamiento de alambre. ¿Por qué? Porque el monofásico no es repetitivo, el trifásico sí. Es decir, observamos un grupo de bobinas, un grupo de bobinas es una cierta distribución, una cierta cantidad de arrollamientos. Están específicamente acoplados de tal manera que se repiten entre 3 veces. En el monofásico no. En el monofásico se ven diferente, se aprecia de forma diferente. De hecho, en el trifásico es más uniforme la bobina. En el trifásico también se aprecia que los calibres son iguales, es decir, el grosor del conductor es el mismo. En el monofásico no. En el monofásico luego cambia. Esa es una de las características que los difieren, que los diferencian. La forma del devanado y el calibre del conductor. Es necesario que lo conozcan. ¿Por qué? Porque hay veces que pueden encontrar un motor abierto y les van a ver, identificarlo. ¿Cómo? Simplemente observen. Si ven un devanado uniforme, que más adelante les van a decir cómo lo identifican, ese es el motor de corriente alterna, trifásico. Y si ven que tiene
varias bobinas, pero unas son de un calibre y otras son de otro, motor monofásico, se acabó. Y te digo hasta de qué potencia es. Precisamente para eso me sirve determinar el calibre del conductor y la disposición de los devanados. Con eso yo ya les puedo identificar qué tipo de motor y qué potencia tiene. Bien. Listo. Pues precisamente vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es el motor de corriente alterna. Y el motor de corriente alterna sí es el más principal, es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que más se utiliza. Digo, lamentablemente es la gran realidad. Es el que más se emplea. Pero para poder lograr comprenderlo, pues tenemos que empezar a analizar el por qué o cómo funciona. Pues simplemente ahí está. Se basan en biodiesel, no hay problema. Sí, pero también los motores que acabamos de ver, hay unos que se llaman síncronos y otros que se llaman asíncronos. Pero para que ambos funcionen necesitamos el siguiente requisito. Los síncronos nada más son trifásicos. Los asíncronos son monofásicos y trifásicos. O sea que los asíncronos son más variados. ¿Cuál es el requisito? Pues uno muy sencillo, que a lo mejor ustedes nunca lo habían escuchado, o a lo mejor ya lo habían escuchado de alguien que conoce esto. ¿Qué pregunta de examen, así como esta? Que exista campo magnético giratorio. Vámonos con el trifásico, que es el más fácil. Bueno, a mi entender. Tengo mi estator. ¿Cómo se define el motor trifásico, la máquina trifásica? Es aquella máquina cuyos devanados están distribuidos uno con respecto al otro 120 grados eléctricos. Comúnmente tiene 3. Hay veces que tiene 6, hay veces que tiene 9, hay veces que tiene 12. Ya son motores especiales. Pero funcionan igual. Uno, dos, tres devanados. ¿Cómo se enumeran los devanados? Ya lo vimos en su momento, pero otra vez repetimos. Empezamos por la 1, la 2 y la 3. 4, 5. Las rojas son entrada, o sea, terminal de entrada. Y la negra, terminal de salida. Y aquí es donde nosotros podemos observar qué conexiones puede hacer, pues delta estrella, no hay de otra. O sea, o delta o estrella, no hay de otra. No puedo campechanearle como un delta estrella, no. Pero no sé cómo, no se me confundan, chavos, no lo tomen todo así a rajatabla, les dice uno algo y no se puede, no. Cuando yo digo una conexión estrella-delta, comúnmente es para máquinas que se pueden conectar primero en estrella, se hace la transición a delta. Sí, se puede y se los voy a enseñar, tanto en control se los voy a enseñar como yo se los voy a enseñar, porque necesitamos verlo. Significa que el motor primero arranca en estrella. La conexión estrella comúnmente une 4, 5 y 6. Arranca el motor. Segundos después o minutos después se hace la transición de estrella, ya que el motor arrancó, a delta. ¿Por qué se hace esa transición? Porque en delta consume mucha corriente. Para evitar que la máquina se dañe, pues lo arranco en estrella. En estrella consume menos corriente. Entonces hago la transición estrella-delta. Pero es en máquinas especiales, ¿eh? No crean que en cualquiera se hace, porque no se puede, no en todas se puede. Hay otros medios o métodos de arranque que son más fácil de usar,
Lo que pasa es que esos otros medios de arranque necesitan dispositivos especiales. Si yo tengo un motor de 6 bornes, como aquel de la imagen, con ese yo puedo hacer la transición estrella delta. Entonces me ahorro el trabajo. Me ahorro el trabajo de conectar otro dispositivo, así como el gastar en esos dispositivos. Es más fácil arrancar en estrella delta. El problema, no todos los motores son de 6 terminales. Bien. El motor yo lo puedo arrancar en estrella o en delta, cualquiera de las dos. Pero en delta ya les dije que no se puede, ¿por qué? Porque consume mucha corriente en comparación de la estrella. Comúnmente la estrella es de mayor impedancia. ¿Por qué? Por la conexión. Simplemente nos permite conectar a la vez dos fases a una línea. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se da esto del campo magnético giratorio? El campo magnético giratorio es un efecto electromagnético y se refiere precisamente a cómo se establece en las tres fases. Primero se establece aquí un polo norte, porque así está la conexión de la máquina. Cuando, fíjense cómo se da. Tengo el primer medio ciclo. Este me genera un norte, porque así está diseñado. Pero medio ciclo después me va a generar un sur. Pero ojo, ¿qué pasa con la corriente alterna trifásica? Que a 120 grados, aquí son 90, 120 grados más o menos por aquí. No, no es cierto, no es por acá, es por acá. Ya empezó a generar la otra corriente alterna. ¿Qué significa? Que cuando este va para abajo, aquí se crea norte. Fíjense, cuando este va para abajo, este va subiendo a norte. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, este disminuye, este se genera, sube, llega hasta un valor máximo, pero cuando va llegando al valor máximo y empieza a decrecer, da la casualidad que la otra fase ya empezó a crecer. ¿Están de acuerdo? Entonces, la otra fase tiene un norte. Entonces, cuando este se hace norte cero, este se hace norte máximo. Cuando este se hace norte cero, este se hace norte máximo. Y así sucesivamente. ¿Qué estoy viendo? Es aparentemente el campo magnético está girando. Tanto en el lado norte como en el lado sur. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa el campo magnético giratorio. Ahora, si no existe esto, el motor no arranca. Pero ahora se van a preguntar, bueno, ¿y por qué carambas no arranca? Fíjense. Tengo aquí un rotor jaula de ardilla. Da la casualidad que el asíncrono, el motor, fíjense, aquí se los voy a poner hasta acá. También se le denomina de inducción. Ya aquí tenemos otro problema. Lo conocíamos como asíncrono, ahora ya me lo cambió de inducción, es lo mismo. En el bajo mundo se le conoce de inducción. Así significado asíncrono. Y ya más específicamente, dame un jaula de ardilla, dame un rotor de banado. Así de simple, así se le llama. Así en el bajo mundo de inducción. Así ya más tecnificado, ya más, con más caché. Pero para irlo a comprar, dame un jaula de ardilla de 10 HP, se acabó. O dame un rotor de banado de 10 HP. ¿Necesitas un medio de control? Sí, mándamelo también. ¿Qué necesitas? ¿Un resorte trifásico? Sí, va, un resorte trifásico. Con eso. ¿Automático o manual? Manual. Va. Ya te lo manda. Así de simple. Cuando manejamos inducción, estamos manejando síncrono o bien jaula de ardilla o rotor de banado. Se acabó. Más adelante vamos a identificar cuál nos conviene, referenciándonos a qué vamos a hacer. Por ejemplo, con el rotor de banado tenemos chance de manejar una gama de velocidad muy poquita, pero podemos manejar. En los asíncronos jaula de ardilla no se puede. A no ser que le metamos un variador de velocidad, pero ya es otro rollo. Ya completamente fuera del curso. Bien, vámonos como es. Resulta ser que cuando yo le conecto al motor de inducción, llámese jaula de ardilla, llámese rotor de banado,
debo de necesitar el campo magnético giratorio. Si no existe, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Ah, porque da la casualidad que aquí tengo un norte, aquí tengo 120 segundos, 120 grados después, o bien más o menos como un 16avo de segundo después tengo un norte aquí y otro 16avo de segundo después tengo otro norte acá. Tengo tres nortes. Pero después pasan a sur, sur, sur. Y después otra vez norte, norte, norte. Y luego otra vez sur, sur, sur. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí adentro? Se produce una fuerza electromotriz inducida E por inducción. Ya que se produjo la fuerza electromotriz inducida E, ¿cómo se le llama al rotor jaula de ardilla? De cortocircuito, ¿no? ¿Qué pasa en el rotor jaula de ardilla de cortocircuito? Pues esta tensión E provoca una corriente I de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito, ¿qué provoca? Un campo magnético de cortocircuito, que se va a interaccionar con quiénes? Con los campos magnéticos principales. Y a partir de aquí ya empezamos a ver la ley de Biot-Savart. Se interaccionan, se produce atracción-repulsión, se produce el par de fuerzas y esto empieza a girar. Ahora bien, vamos a tener aquí dos giros, bueno, dos velocidades. La primera velocidad se le va a llamar velocidad síncrona, que es la del campo magnético giratorio. Velocidad. Y esta velocidad, matemáticamente hablando, se establece a través de esta ecuación. Y otra, la segunda. Primera velocidad, segunda velocidad. Primero se establece esta y después la segunda. La segunda es la del rotor. Velocidad del rotor. También velocidad, denominada velocidad de giro. Esta velocidad de giro es diferente a esta velocidad síncrona. Estas dos nunca se alcanzan. Nunca. En motor asíncrono. En síncrono sí, pero en asíncrono no se alcanzan. Siempre este es menor que esta. SS es menor, perdón, es mayor que SR. Siempre. Esta diferencia se le llama deslizamiento. Las máquinas trifásicas soportan hasta 15%. Las máquinas monofásicas hasta 10%. ¿Por qué? Porque pues tenemos mucha energía. Y el problema del deslizamiento es cuando yo le aplico, ¿están de acuerdo que vamos a mover algo? Cuando yo le aplico carga, el motor trifásico, cuando empieza a mover, su velocidad de giro se cae. Pero esta permanece constante, esta no se mueve, porque depende de la frecuencia y del número de polos. No han cambiado ni los polos, ni la frecuencia con la cual produzco la corriente alterna. Son constantes. Pero el giro sí es variable. Depende de quién de la carga. Si le meto un peso de 100 toneladas, bueno, no es cierto, de 150 newton o meganewton, kilonewton, si yo le agrego un peso de 5 newton, ¿qué va a pasar? El motor se puede bloquear. Su velocidad tiende a hacerse cero. Cuando llegamos a velocidad de giro cero, se dice que llegué a bloqueo de rotor. Y es cuando jalo toda la energía. Y esa velocidad, perdón, ese bloqueo de rotor me sirve para determinar todo lo que necesito saber del motor. Calibre, protección, tipo de arrancador, montaje, etcétera, etcétera. ¿Dudas, muchachos? Cópienlo, por favor. Porque es necesario que lo sepan y que lo tengan. Bien. ¿Qué
significa la expresión matemática de la de velocidad síncrona, creo que dijo, de la SS? SS es velocidad síncrona. Synchronous speed. ¿Qué significa? Es la velocidad con la cual el campo magnético giratorio se establece en el estator. ¿Sí? ¿Dudas? Perfecto. ¿Dudas? Por ejemplo, para determinar el deslizamiento, sí, es la aplicación de una pequeña formulita que más adelante la vamos a ver. Pero aquí lo importante es precisamente saber cómo caramba se establece. E insisto, nos permite a nosotros determinar características de la máquina giratoria. Y lamentablemente es hasta que nosotros le echemos a andar que podemos determinar dichas características. Podemos, fíjense bien, podemos prever, pero hasta que la máquina está operando y realmente mueva lo que debe de mover, vamos a saber qué carambas hace. Podemos considerar muchas cosas, pero es en la realidad, cuando lo estamos conectando, cuando lo estamos echando a andar, que se ve realmente el comportamiento. Así que, precisamente, debemos ser muy observadores. Bien. Por cierto, de la asistencia, ¿ya entregaron? Ya entregaron, perfecto. Voy a cerrar lo del paso de asistencia. Sí, me aventé 1 hora y 20 minutos, no pasa nada. Estoy más entretenido con lo de la clase que con dar ahí viendo quién sí, quién no. ¿Están de acuerdo? Me interesa más la clase. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿qué notamos de diferente entre el motor de alterna con el de continua? Simplemente, ¿de dónde obtenemos la corriente? Para que estas cosas puedan funcionar, ¿qué necesitamos a fuerzas? Un campo magnético giratorio. Si no existe, no se da. Así de simple. En el caso del motor de corriente continua, no pasa nada si no hay campo magnético giratorio porque no lo necesita. Y específicamente en el caso del motor universal, pues ese trabaja a través de choque de campos, o sea, por interacción magnética. ¿Por qué? Porque son dos bobinas separadas, las cuales están llevando corriente eléctrica. Muchos lo consideran como síncrono, no es síncrono. ¿Por qué? Porque no se genera un campo magnético giratorio. Aquí sí necesitamos un campo magnético giratorio. Siempre. Ahora bien, ¿qué sucede en el monofásico? Porque ahí es donde tenemos el punto más importante para poder conocer el por qué funciona o no. Y ahí es donde tenemos muchos problemas. Muchísimos problemas en el monofásico para poder comprender el cómo funciona. Por ejemplo, en el monofásico resulta ser que es una bobina que está en 360 grados. Sí, está bien. Es decir, este es mi estator. Tengo una bobina a la cual la voy a llamar norte y otra bobina a la cual la voy a llamar sur. ¿Mm? Ahí está. Sí, pero esto es esquemáticamente. Físicamente tengo esto, y la bobina está así. Ahí está, mis 360 grados.
precisamente para lograr que se produzca un campo magnético giratorio, le pongo a 90 grados de esta otra bobina. ¿Cuál es la función de esta bobina? Apoyar al motor para que arranque. Esta de azul la voy a poner aquí, miren. Es una bobina sobre otra bobina. Por eso les dije hace un momento que para poder diferenciar el motor de alterna trifásico del monofásico tenemos que observar las bobinas. Cuando veamos una bobina o varias bobinas muy parecidas en todo lo que es el estator, trifásico. Pero si vemos bobinas de diferente hechura, de diferente característica física, o sea, más gruesas, más delgadas, monofásico, así de simple. Esta línea en azul representa la bobina o devanado que se llama auxiliar. Devanado o bobina. Y el que está de verde se le llama devanado principal o de trabajo. El auxiliar también se le llama de arranque o de arranque. Y la nomenclatura del motor es, el devanado auxiliar es el 5, 8. Así como les puse en el trifásico 1, 4, 2, 5, 3, 6. Aquí el principal es 1, 4, porque es la fase 1. 1, 4 es la fase 1. Corresponden a la fase 1 del motor monofásico y la 1, 4. Del motor trifásico y la 1, 4. Pero el devanado auxiliar, que no es nada parecido a esta bobina, va a tener otra nomenclatura, 5 y 8. De ahí que se defina que es un devanado auxiliar. Eso en el caso de que encontremos motores que tienen la placa, porque hay, perdón por la expresión, pero hay tarados que les arrancan, les cortan las placas. Yo no sé para qué lo hacen, pero tiro por viaje cuando vayan a hacer trabajo de mantenimiento, van a observar que les cortaron las identificaciones, nada más para hacerse la vida más difícil, pero bueno, cada quien. Entonces, el devanado auxiliar o bobina auxiliar o de arranque está considerado como el borne 5 y el 8. Y el principal está considerado como 1 y 4. Comúnmente el 1 va a la línea 1 y el 4 va al neutro. El 5 va a la línea 1 y el 8 va al neutro. Comúnmente. Pero a veces puede variar. ¿Para qué lo varío? Si yo los cambio, el motor arranca en sentido contrario. Con esta configuración el motor arranca hacia un lado, hacia un sentido izquierdo. Quiero cambiarlo a sentido derecho. ¿Por qué? Pues porque así lo quiero, así lo necesita la maquinaria a la cual está acoplado. ¿Qué hago? Los cambio. 5 a neutro, línea 1 a 8. El motor se detiene, en ese momento cambio el sentido de giro, o más bien reenergizo la máquina, porque para que se detenga lo tuve que haber desconectado. Se detiene la máquina, espero que se frene, antes no se puede, y lo vuelvo a subir. Y observo que el motor cambia de giro hacia la derecha. Así es como lo necesito y así lo dejo. ¿Sí me explico? Eso es lo que necesito saber. ¿Puedo cambiar también el de trabajo? Sí, pero lo que se hace es en el auxiliar, lo correcto es el auxiliar. No en el de trabajo, el correcto es el auxiliar. Pero antes de seguir, ¿cómo caramba funciona esto? Resulta ser que aquí tengo la armadura. Perdón, el rotor. ¿Cuál armadura? El rotor jaula de ardilla. Aquí está la flecha y el rotor jaula de ardilla. El rotor jaula de ardilla, ¿cómo funciona? Pues igual que en el caso del trifásico, por inducción, pues resulta ser que entra la corriente por estas dos. Por aquí, por acá. Entra
pasa. Aquí tengo un norte, aquí tengo un sur. Y cuando pasa sur, este pasa norte, porque es el cambio de la corriente alterna. ¿Qué ocurre aquí? Que tengo un campo magnético no así y otro campo magnético así. Después cambia de dirección. ¿Y qué hace el rotor? Se frena. Porque es tan rápido el cambio que no permite que haya un campo magnético giratorio, sino siempre hay un campo magnético constante que sí tiende a cambiar sus valores, pero cambia a la vez. ¿Qué pasa en el rotor? Cambia también a la vez. Necesito a fuerzas que cambien una parte. ¿Qué necesito? El devanado auxiliar. ¿Cuál es su función? Precisamente provocar ese devanado ese campo magnético giratorio. ¿Cómo le hace? Primera, el devanado de arranque es de alta resistencia, baja reactancia. El devanado de trabajo, que en este caso lo puse con el color negrito, devanado de trabajo, es de baja resistencia, alta reactancia. Pero aquí es donde viene el pequeño problema que yo espero que lo sepamos resolver. Para eso nos sirve electrotecnia. Voy a borrar esto. Ya no tiene caso que lo tengamos. La electrotecnia me explica muchas cosas en el sentido de comportamientos magnéticos. Fíjense. Resistencia, reactancia. Impedancia. Fíjense. Resistencia, reactancia, impedancia. Esas impedancias son iguales. Las resistencias son diferentes. Las reactancias son diferentes. ¿Eso cómo se traduce? Resistencia baja, reactancia alta. Reactancia baja, resistencia alta. ¿Son estos dos? ¿Eso qué caramba me trae como consecuencia? Ah, pues fíjense, si nosotros hacemos el diagrama factorial de estos dos, ¿cómo queda? Fíjense. Es un circuito paralelo, estos dos van a ir en paralelo, se van a conectar en paralelo. Ahí está ¿cómo se llama? Mi vector tensión. Perdón, mi fasor tensión. Con este ángulo voy a tener mi fasor corriente en el devanado de arranque. Ajá. Y con este otro ángulo, ese es el ángulo 1. Y ese es el ángulo 2. Ese es el ángulo 1. Y el ángulo 2, ¿cómo va a estar? Pues con este mismo ángulo. Más o menos por acá. Y va a ser mi corriente en el devanado de trabajo. Porque es un circuito paralelo, casualmente. ¿Están de acuerdo? El ángulo 2. Pero no nada más es el hecho de ver, ay, qué bonito se ve, tengo un desfasamiento y otro desfasamiento. El desfasamiento significa que entran a diferente tiempo. Eso es lo que significa el desfasamiento. Ojo, la tensión a fuerzas entra en fase porque es un circuito paralelo. Pero ¿quién entra primero? ¿Qué corriente entra primero? La de arranque. ¿Y luego cuál entra? La de trabajo. ¿Con qué diferencia? Aquí que es casi el doble, esta corriente con respecto a esta, es el doble de tiempo de retardo. Esta entra más rápido que esta. ¿Esto qué me genera? Diferencias de campos magnéticos allá adentro. Como entra a tiempo diferente, pues primero creo aquí un norte y un sur. Cuando estos se desaparecen, ese se convierte en norte y este se convierte en sur. ¿Sí lo explico? ¿Qué estoy provocando? Un campo magnético giratorio. ¿Para qué? Para poder producir dentro del rotor una tensión inducida,
la cual va a provocar una corriente de cortocircuito, la cual va a provocar un campo magnético, el cual va a interaccionar con el campo magnético del estator, provocando par de fuerzas y por último, el giro. ¿Me explica o no me explica? ¿Ya ven para qué me sirve la electrotecnia? Para comprender cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se van con el hecho de que no funciona y lo desarman, ¿cómo para qué me sirven entonces? O sea, si van a reparar algo y siempre lo van a estar desarmando para repararlo, no, vamos a ver de dónde caramba surgió la falla. Ah, porque, ojo, por las características que tienen las dos bobinas que son estas, yo debo de protegerlas. Resulta ser que el devanado de trabajo está diseñado precisamente para soportar 120 volts, 220 volts a una alta corriente, porque es de baja resistencia, alta corriente. Pero ¿qué pasa con mi resistencia? Es muy grande, por lo tanto, mi impedancia es muy grande. Por lo tanto, soporta la corriente muy bien. Caso contrario, ¿qué pasa con el devanado de arranque? Es de alta resistencia, sí, pero la resistencia realmente lo que hace es disipar calor. Ese calor que puede provocar que se dañe la bobina. Por lo tanto, aquí le pongo, estos dos se conectan en paralelo, estos dos se conectan en paralelo. Precisamente para proteger el devanado de azul, que es el auxiliar o de arranque, le coloco un interruptor. Bueno, vamos a poner el símbolo del, o más bien el interruptor, como comúnmente lo hemos manejado. Aquí pongo mi interruptor. Normalmente cerrado. Es como un botón de timbre. Perdón, es un botoncito que está comúnmente cerrado. Está cerrado. Resulta ser que este interruptor está pilotado, o sea, actuado por esta flecha. Es decir, cuando esto empieza a girar, va a alcanzar 1800 RPM, perfecto. O 1750, perfecto. O 3600, no, 3540. Cuando esto alcanza un tercio de la velocidad del rotor, se desconecta automáticamente. A este interruptor se le llama interruptor centrífugo. Principal fuente de falla en motores monofásicos de inducción. El interruptor centrífugo comúnmente se falla. Muchas veces se llega a flamear. Cuando se llega a flamear, ya no sirve, hay que cambiar la pieza. Okay. ¿Dónde está colocado el interruptor centrífugo? Sobre la tapa de la máquina, que es la que vamos a ver cuando el día jueves. Precisamente para eso me sirve el análisis que me provee corriente alterna. ¿Dudas? Ninguna. Es el motor monofásico de inducción. ¿Por qué se los estoy dando ahorita? Porque lo van a ver ya la semana que entra en práctica de control. O sea, ya van a estar de plano con ella. Así que, pues hay que empezar a trabajar. La bobina 1 con la, perdón, la terminal 1 con la terminal 5. Y la terminal 4 con la terminal 8. Intercalamos el interruptor centrífugo. Acá. Si no lo intercalamos, esto se quema. Si no opera, no arranca. Pero si no lo intercalo, o bien si lo desconecto, o bien si lo salto, el motor se quema. ¿Qué se quema? Esta bobina y esta bobina. Se queman. ¿Cómo sé que se quemó? Se pone negro. De hecho, sale el famoso olor a pimienta, con el cual se hacen el barniz de los demanados. Y también el aislante de los conductores comunes y corrientes que podemos utilizar en una casa de habitación, en una instalación comercial, en una instalación industrial, comúnmente traen pimienta dentro de sus componentes. Por eso es que pica. Ese olorcito característico es porque trae pimienta. ¿Dudas? Este sería diagrama fasorial.
de un motor de corriente alterna, monofásico. Motor de sea monofásico. ¿Dudas? Ok, chicos. Por favor. Muy bien. En el motor de corriente alterna monofásico tenemos varios tipos, pero principalmente los que vamos a usar, ahorita se los voy a escribir ahí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues de antemano se observa y se aprecia muy fácilmente a través de qué? De sus partes. Simplemente de sus partes nosotros podemos decir, o sea, de sus componentes para conectar podemos diferenciarlos fácilmente. ¿Dudas, chicos? No les he enseñado cómo conectar ni en estrella ni en delta. No se preocupen. Ya les enseñé cuál es el monofásico. Pero ojo, no se me vayan a confundir y van a pensar que ya ahorita ya puede echar a andar un motor. No, todavía no. Espérense cuando menos otra semana y ya lo pueden hacer. Y aquí la clave es esta, que hay que saber interpretar circuitos, diagramas, precisamente para poder echar a andar cualquier tipo de máquina eléctrica. Bien. ¿Cuáles son las máquinas, cuáles son los motores monofásicos que más comúnmente vamos a emplear? O los que ustedes pueden ver más fácilmente. Bien, creo que estos motores que ustedes pueden llegar a comprar en las tiendas, Home Depot, Sodimac, con valor muy costoso. Pero pueden encontrarlos, por ejemplo, en los mercados sobre ruedas, los que ven en ferretería, ahí pueden conseguir motorcitos. Comúnmente se les llama motor de fase partida. Aquí estoy partiendo la fase. ¿Se acuerdan que les puse aquí el diagrama vectorial? Tensión, corriente en el arranque, corriente en el devanado de arranque, corriente en el devanado de trabajo, ¿se acuerdan? Eso es partir la fase. ¿Por qué? Porque estas dos me van a generar algo llamado corriente nominal. Y la corriente nominal es la suma vectorial de ambas corrientes. Bien. Pero esta corriente nominal se establece aquí, en la fase. Y regresa para acá. Sí, pero cuando yo quiero que el motor arranque a partir de un campo magnético giratorio, necesito que esta corriente se parta. Se parte en dos. Una en la corriente llamada de arranque, o devanado de arranque, o devanado auxiliar, y otra en la corriente en el devanado de trabajo. Por eso se le llama de fase partida. Porque estoy partiendo la fase en dos. ¿Para qué? Para producir el efecto de campo magnético giratorio. Gracias a esa partición, logro que el campo magnético gire. Si no, no gira. Si no, no arranca. Trátenlo de hacer cuando ya tengan un motorcito y puedan practicar en él. Simplemente no arranca. Es decir, conectamos el 1.4, lo conectamos a la red y el botón nada más zumba. ¿Qué le hacemos? Mucha gente nada más le mete la mano y le impulsa la flecha y ya gira. Eso es impráctico. Porque ¿qué tal si está acoplado o no puedo ver la flecha? Pues ya me jodí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que reparar el devanado de arranque. ¿Sí me explicó? O debo de revisarlo, a ver qué tiene. Por eso se llama motor de fase partida. Cuando digo motor de fase partida, luego lo asocio con el monofásico. Jaula de ardilla, ¿eh?
No lo van a decir, no vayan a creer, o a lo mejor vienen en el examen que les ponga motor fase partida y un universal. No es cierto, si les digo eso es una mentira. El motor universal tiene 2 devanados. Ese también, sí, pero en el estator. El serie o universal tiene 2 devanados, uno en el rotor y otro en el estator. O sea, no hay pierde. Siempre va a ser así, chicos. Acuérdense de eso. El de la licuadora. Los motores de licuadora son universales. Pueden abrirlo. Bueno, pregúntale primero a mamá o papá. ¿Puedo abrir el motor? Sí, pero que no sobre piezas. Lo pueden abrir y van a observar que tiene un rotor con bobina, con mutador y el estator. Son 2 bobinas completamente diferentes. Son 2 devanados. Uno del otro separados. En el jaula de ardilla, cuando digo fase partida, nada más es un solo devanado en el devanado de trabajo y otro en el devanado de arranque. Nada más. De hecho, aquí siempre tenemos que conectar de 2 a 4 cables. En el universal nada más son 2. Fase y neutro. Nada más. Aquí no. Aquí son 4. ¿Por qué? Porque en el monofásico puedo cambiarle el giro. Esa es la ventaja, que le puedo variar o invertir su giro. Por eso es necesario que esto lo sepan ya manejar adecuadamente. A partir de este momento ya empiezan a tener nociones de qué carambas estoy hablando. Fíjense, cuando estoy manejando el motor fase partida o de fase partida, también se le llama dividida. Es otra forma como la cual lo pueden encontrar. Observen. Los motores fase dividida, fase partida son los siguientes. Arranque a resistencia. Arranque a capacitor. Capacitor de marcha. Polos sombreados. Y hay otro que ya casi no se encuentra. Capacitor doble. ¿Cuál es el que más comúnmente vamos a usar? Estos dos. De hecho, un arranque capacitor se puede hacer arranque a resistencia. Este con este es lo mismo. Lo único que difiere es el capacitor. Hay veces que el capacitor se quema, pues ni modo, lo hago arranque a resistencia y el motor arranca. Capacitor de marcha es un motor que antes era un motor bifásico, hace muchos años. Así se le llamaba. Más adelante vamos a ver por qué. Polos sombreados. Este motor polos sombreados no le puede hacer nada. Nada más tiene 2 alambritos. Este se utiliza mucho para lo que son los ventiladores. Los de pie. Son extremadamente silenciosos. Casi no hacen ruido. El ruido que hacen es el de las aspas del ventilador. Capacitor doble era una máquina que comúnmente se utilizaba mucho. Era para motores un poquito grandes de alta potencia. Mejor se usan trifásicos, son mejores. ¿Por qué? Porque el doble y es que aparte se tenían dos, como tenían 2 captadores, se hacía el accionamiento, se abría uno y se cerraba otro. Entonces, esa transición provocaba arqueos. Precisamente este capacitor doble pasó a desuso. Ya no se usa. Pero el que se está usando ahorita últimamente mucho es este. Y el que comúnmente nosotros encontramos en máquinas, por ejemplo, sistemas de movimiento giratorio, es este. Este se utiliza muchísimo. ¿Dónde lo encuentran? En las motobombas, por ejemplo, en los motorcitos estos que utilizan para tener aire a presión, para pintura, se utiliza mucho este. Este casi no. ¿Por qué? Porque son motores muy ruidosos. Son grandes, pero son muy ruidosos. Los sombreados, les digo, se utiliza mucho para ventiladores. Muchísimo. Para todo tipo de ventiladores que hay. De hecho, más adelante les voy a mostrar una web para que lo conozcan, al menos lo vean. Y nada más se conecta a 127 y ya, se acabó. No hay otra. No le puedo cambiar el giro. O sea, es un giro constante y único. ¿Por qué? Porque viene diseñado de fábrica. Así como tal. Entonces, estos son los motores fase partida que vamos comúnmente a usar. Los que les puse con este colorcito verde, entre verde y azul, son los que más vamos a ver. Y de hecho son los que vamos a... Estos dos, este y este,
son con los que vamos a practicar. Ah, y el universal. No se preocupen, lo vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿No, ninguna? ¿Seguros? Bien, les comento antes de terminar la clase. A partir del día de hoy ya vamos a trabajar con el Meet. Esa dirección que les di, que les puse como liga, no se los puse bien, perdón. Va a ser ya el acceso al Meet a partir de la clase del día jueves. El jueves, por favor, muchachos, a las 7. Sí, yo sé que es muy temprano, ni modo, estamos en el turno matutino. Vamos a trabajar lo que es la práctica número 1, la identificación de partes de una máquina de corriente continua y de corriente alterna, pero ahora específicamente como motor. Para el día jueves yo subo la práctica, de hecho igual la subo mañana, tengo que ver con qué tanto tiempo me aviento para hacerla. Independientemente de eso, a partir de esta semana, a partir de la sesión del jueves, ya empezamos a trabajar con los equipos de trabajo. Es decir, yo les explico qué se tiene que hacer, qué van a hacer, les entrego la guía de práctica y a partir de ese instante, ustedes se van a conectar, van a generar su sesión por separado de donde estamos y van a trabajar toda la actividad a través de los 4, 5, 6 integrantes y le toman una captura de pantalla. La van a anexar al final de la práctica, del reporte práctico y me lo van a enviar. ¿Se me explicó? Eso es lo que vamos a trabajar. A partir de esta sesión del día jueves, ya vamos a trabajar con nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Nuestro equipo de colaboradores, recuerden, máximo es de 5 personas. Es lo que quiero que quede bien claro. No se vale ni 6, ni 10, ni nada. 5 personas. Ya ustedes sabrán cómo acomodarse, cómo destacarse, cómo hacer lo que tengan que hacer. No hay problema. O sea, yo me adapto a lo que ustedes me digan. Pero si quieren decirme, ay, es que queremos que sea un equipo de 25, no manchen, o sea, ¿cómo creen? Eso no se puede. O sea, debemos de trabajar con lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos. Y yo sé que lo podemos hacer. Y vamos a hacer buen trabajo. Porque resulta ser que el 7 es bueno, buen grupo. Podría ser mejor, pero no lo ha querido ser. Pero bueno, ese es problema del grupo. Así que, por favor, chicos, el día jueves nos vemos a las 7 de la mañana. Yo espero que en el transcurso del día de hoy o de mañana, hasta las 5 de la tarde, me manden su lista de integrantes, por favor. ¿Para qué? Para yo ya tenerlos en consideración. A partir del jueves yo ya les paso lista directamente con los que están entrando, con los que aparecen en pantalla. Si alguien tardó en llegar y demás cuestiones, si no aparece en pantalla, con la pena se va con falta, aunque tenga el trabajo, aunque haya visto lo de la famosa tablón o bien del trabajo en clase, si no está en la sesión presencial, se va con falta. Otra, ahorita con las lluvias pues va a empezar a haber más problemas de internet. De hecho, estábamos cerrando el semestre y empezó a haber problemas de internet con las lluvias que estuvieron cayendo muy especialmente en la tarde-noche. Entonces, no hay problema si me dicen, si me avisan. Yo no tienen mi WhatsApp, que bueno, no lo deben de tener ustedes. Pero alguien que tenga la paciencia de decirme, ¿sabe qué, profe? Tal persona tiene problemas, perfecto. Avísenme quién fue, quién no fue. Y yo lo considero. Ya después que me mande un mensaje. No hay problema, ya saben que soy accesible en ese sentido. Entiendo las fallas. El día de ayer un muchacho, no es cierto, el día de hoy un muchacho tenía a su sobrino ahí con él y el muchachito no se estaba en paz. Entonces le abrió la cámara y no sé qué tantas cosas hizo, ruidos y demás. Entonces no pasa nada. Nos tenemos que adaptar. ¿Sale? Todos nos vemos el jueves, chicos. Cuídense. Descansen. Coman bien. Cámara, profe. Hasta luego. Hasta luego, Profe, bonita tarde. Hasta luego, profe. Igualmente.